Y sí, tres palabras. Solo tres palabras que en este momento están en boca de millones de mexicanos, en los estadios, en las calles, en los mensajes de WhatsApp a las 2 de la mañana, en los comentarios de TikTok, en las pancartas pintadas a mano que la gente lleva al partido. Y sí, parece una pregunta sencilla, casi sin importancia, pero si la dices en voz alta justo ahora, en pleno Mundial 2026, sabes exactamente lo que significa y lo que sientes cuando la escuchas. Hoy te vamos a contar de dónde salió esta frase, por qué pegó tan fuerte y qué dice sobre nosotros como afición y como país. Para entender por qué esta frase resuena de la forma en que lo hace, primero hay que entender la historia que carga cualquier mexicano cuando ve jugar al Tri en un Mundial. No es una historia sencilla, y tampoco es una historia de fracasos. Es una historia de algo mucho más complicado que eso. Es una historia de esperanza que siempre llega hasta cierto punto y luego, justo cuando más la necesitas, se detiene. El quinto partido. Ese concepto que cualquier aficionado mexicano conoce de memoria, aunque nunca lo haya visto escrito, esa barrera invisible que el Tri ha enfrentado una y otra vez, llegando a los octavos de final en 7 mundiales consecutivos y cayendo ahí, sin poder pasar. No es que México juegue mal. No es que la afición no apoye, es que durante décadas esa pared pareció imposible de derribar. Y eso deja una marca en cómo un país entero aprende a ilusionarse. Porque el mexicano, cuando de fútbol se trata, aprendió a soñar con cuidado, a ilusionarse de a poco, a decirse a sí mismo, vamos bien, pero ya vemos, a celebrar con todo cada victoria de grupos, pero guardando siempre un pedacito de reserva emocional para cuando llegue el partido difícil. Es una forma muy particular de vivir la esperanza, mezcla de fe genuina y de cicatriz vieja, de creer que esta vez sí puede ser diferente, pero sin apostar todo porque la historia ya te enseñó lo que puede pasar. Y es exactamente dentro de esa tensión emocional donde nació la frase que hoy todo México repite. La historia comienza en la liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX, en un momento en que Pumas de la UNAM mantenía vivo el sueño de conquistar el campeonato. En ese contexto, el canal TUDN realizó una entrevista con Efraín Juárez, quien en ese momento dirigía al conjunto universitario. Y fue ahí, durante esa plática, cuando el periodista Rodrigo Celorio le planteó al técnico la posibilidad que muchos aficionados de Pumas comenzaban a imaginar en voz baja, y la resumió en una pregunta que no había nada de preparada ni de estratégica. Simplemente soltó, y sí, en referencia a que Pumas pudiera coronarse campeón ese torneo. Era una pregunta espontánea, casi informal, de esas que se dicen más por el calor de la conversación que por cualquier otra razón. Pero resultó ser exactamente la combinación de palabras que miles de aficionados estaban pensando sin poder articular todavía. Por cierto, si te gusta este tipo de historias sobre cosas que nacen de la nada y terminan siendo parte de la identidad de todos los mexicanos, este es justo el tipo de contenido que vas a seguir encontrando en este canal. Suscríbete para que no te pierdas los próximos videos, porque seguimos desarmando costumbres, frases y momentos bien mexicanos que parecen simples pero que esconden mucho más de lo que aparentan. Ahora bien, una frase dicha en una entrevista de Liga MX podría haberse quedado ahí, en el mundo del fútbol local, y nadie más la hubiera notado. Pero entonces llegó el Mundial y con él llegó TikTok. En cuestión de días, miles de usuarios comenzaron a combinar la frase con algo que resultó ser una elección perfecta: la canción Hasta que te conocí de Juan Gabriel. Esa melodía que cualquier mexicano reconoce de inmediato y que habla precisamente de cómo algo llega a tu vida y lo cambia todo de golpe, para bien. La combinación visual y sonora funcionó de una manera que nadie planeó. Videos editados con goles del Tri, con reacciones de la afición, con imágenes de jugadores y estadios, todos acompañados de esas tres palabras y esa canción. Y el resultado fue que el algoritmo los llevó a millones de personas en cuestión de horas. En Internet, cuando algo captura exactamente el sentimiento que todo el mundo tiene, pero que nadie había expresado todavía, la viralidad es casi inevitable. Y luego, llegaron los resultados. Porque una frase sin victorias que la respalden es solo un deseo, y lo que convirtió el "y sí
de pregunta viral a grito de nación, fue lo que la selección mexicana fue haciendo dentro de la cancha partido tras partido. La victoria ante Sudáfrica para arrancar el torneo, el triunfo frente a Corea del Sur que encendió la ilusión todavía más, y luego ese partido ante República Chequia donde el marcador terminó 3-0 y las redes sociales literalmente colapsaron de celebraciones. Cada gol, cada victoria, cada partido ganado era combustible nuevo para una frase que ya corría sola, y que en cada celebración volvía a aparecer con más fuerza que la vez anterior. Cuando México venció a Ecuador en los 16avos de final, la pregunta que empezó como un comentario en una entrevista de fútbol de liga local ya se había convertido en algo mucho más grande que cualquier resultado individual. Y aquí es donde esta historia se pone interesante de verdad, porque el "y si sí" no es realmente una frase sobre fútbol. O sí lo es, pero también es mucho más que eso. Es la manera en que los mexicanos encontramos para decir en voz alta algo que normalmente no nos atrevemos a decir tan directamente. Que quizás esta vez sí se puede, que quizás esta vez la historia va a ser diferente, que quizás todo lo que hemos esperado durante tantos años y tantos mundiales puede finalmente tener un final distinto. Dicho de otra forma, la frase es un acto de valentía pequeño, la valentía de alguien que ya ha sufrido antes y que aún así se atreve a soñar de nuevo. No es ingenuidad, es algo más complicado que eso, es elegir creer a pesar de saber lo que puede costar creer. Hay algo muy mexicano en esa actitud, y no lo decimos como cliché ni como broma, lo decimos como una observación real sobre cómo vivimos las cosas que nos importan. En México, aprendemos desde chicos a festejar con todo, pero siempre con un ojo puesto en lo que viene, a disfrutar el momento, pero sin olvidar que el partido siguiente siempre puede salir de otra manera. Y dentro de esa forma de ser, que a veces puede parecer contradicción o incluso fatalismo, la frase "y si sí" es casi una declaración de principios. Claro que puede salir mal, pero ¿y si no? ¿Y si esta vez es diferente? ¿Y si sí? ¿Y si vives fuera de México y estás siguiendo este mundial desde otra parte del mundo, ya sea desde Los Ángeles, desde Chicago, desde Nueva York o desde cualquier ciudad donde haya una pantalla y un grupo de mexicanos reunidos, sabes perfectamente de qué estamos hablando? Porque esa frase la sientes igual de fuerte aunque estés a miles de kilómetros de distancia, aunque el partido lo estés viendo en un bar con acento extranjero afuera o en la sala de tu departamento con la playera verde puesta y los nervios a tope. El "y si sí" no tiene dirección postal ni pasaporte, le pertenece a cualquier mexicano que en este momento esté creyendo, aunque sea tantito, que esta vez la historia puede terminar diferente. Y en eso, en ese pequeño acto colectivo de atreverse a creer, estamos todos exactamente en el mismo lugar. Si te gustó conocer la historia detrás de la frase que en este momento está en boca de todo México, compártela con alguien que también está viviendo el mundial con el corazón en la garganta, porque este tipo de momentos se disfrutan mucho más cuando los compartes. Y si quieres seguir descubriendo curiosidades, historia y nostalgia bien mexicana, suscríbete al canal para que te lleguen los próximos videos. Nos vemos en el siguiente.